Estos son algunos de los libros de don Rafael Martínez Cortiña, que no habiendo llegado todavía a los 40 años, es uno de los economistas más brillantes del país, director general adjunto del Banco Exterior de España, catedrático de Estructura e Instituciones Económicas de la Universidad Complutense de Madrid y anteriormente lo fue de la de Valencia. Bienvenido, don Rafael. Vamos a hablar de economía, que suele ser un tema un poco abstruso para la mayoría de los españoles, pero sin embargo en el que cada vez debemos ir entrando un poco más. Siempre se hablaba de un primer mundo, un segundo mundo y un tercer mundo, es decir, el primer mundo constituido por los países capitalistas desarrollados, el segundo mundo por los países socialistas, el tercer mundo por los países subdesarrollados. Pero hoy se habla de un cuarto mundo, porque efectivamente lo hay, que son aquellos países subdesarrollados no productores de petróleo y que son los que están pagando las consecuencias más desfavorables y más negativas de la crisis actual. Es una crisis que realmente tiene su comienzo, por decir algún año, aunque esto siempre sería muy discutible, 1971, y se manifiesta con toda su intensidad a partir de 1973. Todo lo que sucede muchas veces es que, como dice mi profesor, que siempre ha sido mi profesor, San Pedro, hace falta tener una cierta imaginación científica. Pero cuando se dice imaginación científica no se refiere uno a adivinar el futuro, sino simplemente a darse cuenta de lo que está pasando. Y esto es muy difícil, porque la historia está llena de casos de grandes errores por no darse cuenta de que la situación ha cambiado. Nosotros hablamos muchas veces, por ejemplo, del precio de un producto. Y decimos, el precio de este producto pues debe de valer según lo que cuesta producirlo, o según la demanda. Si hay mucha gente que quiere comprarlo, el precio sube, o según la oferta. Con el petróleo no. El petróleo tiene un precio que no responde al coste de estación, que no responde en realidad a la oferta y a la demanda. Responde a otros criterios políticos, criterios sociales. Entonces, todos los principios económicos de formación de precios no tienen nada que ver realmente con el petróleo. Y el cambio del petróleo por otra energía, por otra fuente de energía, se ve más bien lejano. No muy lejano, es decir, antes de la crisis del 73 ya había previsiones de que la energía nuclear y la energía solar iba a jugar un papel cada vez más importante a finales de este siglo, principios del próximo. Puede producirse un adelanto, es decir, pero es una cuestión de coste. Todavía la sustitución de energía del petróleo por otro tipo de energía realmente no se puede prever en un plazo inferior a 10 a 15 años. El sistema capitalista es un sistema con grandes victorias, grandes triunfos, grandes ventajas. Ha logrado incrementar el bienestar de una manera muy importante, pero históricamente es un sistema más. No es el sistema único, no es el sistema universal, no es el sistema que va a durar siempre. Es un sistema que da lugar a otros sistemas y que lo que está ahora es en crisis. Ha tenido una gran expansión desde los centros de la economía mundial, desde los centros de los países desarrollados, industrializados, hacia los países periféricos, hacia los países subdesarrollados, y lo que pasa es que este sistema ha provocado que haya desarrollo en unos y subdesarrollo en otros. ¿Y el modelo del este puede ser una alternativa? Bueno, no cabe duda que el modelo del este tiene una gran influencia, pero no creo que es que el mundo subdesarrollado se vuelque hacia el mundo del este. Entendámonos esto creo que es realmente importante. Hemos llegado a simplificar tanto el tema que parece que además que hay dos extremos. O el sistema capitalista o el sistema de los países del este de Europa, el sistema socialista. Como si no hubiera realmente otras alternativas. Y las hay, porque dentro del sistema capitalista tampoco es justo generalizar, decir que la situación de los Estados Unidos es igual que la de Gran Bretaña, o la de Francia, o la de Alemania, como dentro del sistema socialista, también hay grandes diferencias entre unos países y otros. Dentro de ese mundo subdesarrollado, lo que se está buscando es una fórmula, unos mecanismos, se habla de socialismo árabe, se habla de socialismo nacionalista, o sea, otras fórmulas distintas. Ahora bien, lo que sí está claro es que la mayoría de estos países cada vez rechazan más el modelo de crecimiento capitalista y que en muchas de sus fórmulas, en muchas de sus características de ese sistema que están tratando de implantar, hay muchos puntos comunes con un sistema socialista, sea marxista o no lo sea. Esa tendencia, esa tensión, esos cambios que están produciendo y hacia dónde va el mundo. Por ejemplo, con este enfoque, se aprecia que Israel, dentro del bloque afroasiático musulmán, es la creación de un Estado artificial.
porque aplicando el principio de la continuidad territorial, se ve que ahí hay algo que es contradictorio con todo lo que les rodea. Se ve que es un país puesto ahí de una manera voluntaria, vamos, y Bueno, más que voluntaria, forzosa, vamos, quiere decir que creo que esto hoy no se puede negar. Claro, se puede hablar de precedentes históricos, pero de hace ya muchos siglos, pero en la economía actual, en el mundo actual, es de hecho evidente que Israel ha sido una creación de las grandes potencias. Sería necesario tener en cuenta lo que ha sucedido en la economía española desde 1959 hasta 1973. Nuestra economía ha tenido un ritmo de crecimiento espectacular en esta época, en estos 14, 15 años. Hemos sido el segundo país de la OCDE en ritmo de crecimiento, solo nos ha superado Japón. Pero en este periodo nuestra economía ha tenido unos movimientos cíclicos muy claros. Hemos tenido épocas de recesión, épocas de alza. ¿Y qué ha sucedido en el año 72-73? Tuvimos una época muy buena, una época alcista, pero en el 73 se produce eso que los economistas llamamos un recalentamiento de la economía. Tensiones de precios, que son siempre injustas para las clases peor dotadas económicamente, es decir, un proceso de inflación. Entonces, en el año 74, parecía que tocaba, en esos momentos cíclicos, entrar en una etapa de recesión, de descenso de la actividad económica. Pero he aquí que al final del 73 se produce la crisis del petróleo, con una fuerte repercusión en la balanza comercial, en la balanza de pagos y en toda la economía española. Entonces, una tendencia de nuestra economía que iba a entrar, lógicamente, por ese recalentamiento interior y por una política que es más superficial que estructural, que iba a entrar en una época de recesión, se le añade la crisis internacional. Y por lo tanto, la caída en el año 75, básicamente, más que el 74, ha sido realmente importante. ¿cómo enjuicia usted 4 o 5 momentos que podemos considerar trascendentales en la economía española de los últimos años? Por ejemplo, el momento de la estabilización. ¿Del 59? Sí. El plan de estabilización fue una operación que tuvo éxito, y uno de los factores por los que tuvo éxito, y no debemos de olvidarnos, es porque en aquel mismo momento, hay un auténtico boom económico de los países de Europa Occidental. El plan de estabilización provoca paro, recesión, y como, digamos así, afortunadamente para los que tomaron la decisión del plan de estabilización, pues en Europa se necesitaba mano de obra, el paro que se iba a producir, que podía, pues provocar un auténtico fracaso del plan de estabilización, ese paro, esos españoles emigran hacia Europa. Es una válvula de escape. ¿Cuál diría usted que ha sido la más importante después de la estabilización? Para mí, la de una decisión que se produce el 9 de febrero del 62, cuando España oficialmente solicita asociarse e integrarse en la Comunidad Económica Europea. Esa decisión, la famosa carta del entonces ministro de Asuntos Exteriores al presidente de la Comunidad, si se compara con las declaraciones oficiales, con las posturas oficiales que existían 3 años antes, realmente creo que fue un cambio de rumbo total. Lo que sucedió en aquellos momentos es que posiblemente existía la impresión de que nosotros entráramos o no en el mercado común era algo que dependía de nosotros. Es decir, que nosotros pedíamos entrar en el mercado común y que se nos iba a aceptar. La decepción fue muy fuerte porque no dependía de que nosotros tomáramos esa decisión. Dependía de que los países del mercado común estuvieran dispuestos a aceptar con nuestras características políticas e institucionales. Esto creo que la experiencia de la década de los 60 ha sido rica en detalles. Volvamos a la crisis española. Nuestra economía, ¿cómo puede mejorarse? ¿Cómo puede sanar? ¿Cómo puede evolucionar? Pues a corto plazo difícilmente, porque nos encontramos que esta crisis es distinta a las anteriores. Ahora tenemos ritmo de actividad económica bajo, con baja inversión. Tenemos un fuerte desempleo creciente. Tenemos unas tensiones inflacionistas importantes. Importantes sobre todo si lo comparamos con otros países europeos, que son los que deben servirnos como marco de referencia. Y tenemos, que yo le doy mucha importancia, un desequilibrio de la balanza de pagos que realmente no podremos aguantar durante mucho tiempo. Si usted tiene en cuenta los ingresos de turismo, básicamente, y las remesas de los inmigrantes, da lo que los economistas llamamos
la balanza de pagos corriente, que es para mí la esencial, que es la que refleja compras de productos, ventas de productos, los ingresos de los turistas, lo que nos mandan los trabajadores españoles en el exterior, etc., tenemos un déficit de 3.400 millones de dólares. En el año 75, ¿cómo hemos financiado eso? Pues lo hemos financiado mediante entrada de capitales extranjeros, mediante un pequeño descenso de las reservas de divisas y sobre todo con endeudamiento. El año 75 la economía española ha incrementado su deuda exterior en cerca de 2.000 millones de dólares. En el año 74 lo hicimos en unos 1.100 millones de dólares. Bueno, es obvio, vamos a estar muy claros de que este ritmo no se puede aguantar, porque va a llegar un momento en que cuando nuestras deudas, que todavía el nivel no es alarmante, lo que es alarmante es la tendencia. Cuando lleguemos a una deuda muy elevada, no nos va a prestar nadie, porque vamos a ser insolventes. Ahora se dice que va a haber reforma fiscal, vamos a ver si es cierto, porque realmente lo único que tiene que hacer España no es hacer ninguna innovación, no tiene que inventar nada, tiene que ponerse en línea con el sistema fiscal que hay en otros países más avanzados. Por ejemplo, Bueno, siempre cada país, y vuelvo a insistir en este punto, tiene sus características peculiares, pero lo que me parece que no tiene mucho sentido es que los impuestos indirectos en España representan casi el 60% aproximadamente, en números redondos, cuando en otros países el porcentaje es mucho menos, es mucho más importante los impuestos directos, los impuestos indirectos que gravan el consumo de productos y que no gravan según los ingresos que tenga cada individuo. Son injustos socialmente y realmente representan pues una escasa flexibilidad para los ingresos del sector público. ¿qué opinión le merecen los bancos? Es decir, ¿qué es lo más apasionante que puede usted encontrar en la banca, fuera de las rutinas operacionales cotidianas? Montar operaciones especiales. Montar operaciones especiales que empieza a verlas. Hay ese campo que yo hablaba de servicios, es ya una auténtica novedad, se aprende mucho. Yo particularmente en esto de montar operaciones especiales, un campo que me atrae mucho y quizá porque lo estoy ahora, porque es un poco mi responsabilidad, es todo el tema de crédito a la exportación, que tiene mucha importancia con el tema que hablábamos antes de la balanza comercial y de intentar aumentar las exportaciones, porque no se pueden aumentar hoy mucho las exportaciones si además del precio, calidad y organización no se da financiación, porque hay que pensar que la mayor parte de la población mundial no tiene dinero para pagar al contado y hay que darle facilidades financieras. Bueno, yo no fui jamás al colegio, ¿Nunca? no tuve amigos, nunca. A mí me enseñó a leer y todo lo que se puede enseñar mi madre, mi padre también. Y fueron los que me lanzaron, no puedo decir me iniciaron, me lanzaron casi porque era el ideal de ellos que yo hiciese un trabajo intelectual, una vida intelectual. Me crié en una casa de muy buen idioma, leí siempre cosas buenas, me disciplinaron. Mi padre, que tenía un carácter violento, era muy inteligente y todo, pero tenía un carácter violento. Si yo cometía un pequeño error, bueno, todos los santos del cielo tenían que temblar. Yo no había leído a Proust en ese tiempo, no. Había leído, es curioso, yo había leído, antes de irme a Roma, el primer tomo de la traducción de Freud que hubo aquí, pero nada más el primer tomo. De modo que ya había entrado un poco en el camino del psicoanálisis freudiano de aquel momento, que era el auge. Y después, literariamente, la gran influencia, el gran descubrimiento para mí fue el retrato del artista adolescente de James Joyce, porque Joyce para mí fue fundamental. Y creo que es la influencia que no he perdido todavía. Pero vamos a ver qué es lo que usted quiere que yo le diga. Lo que representa nuestra llegada o lo que representa todo lo que ustedes han pasado de hambre, podríamos decir. No, lo que Me representa... refiero a hambre intelectual, ¿eh? Lo que representa como... ¿Nuestra llegada? Sí. Bueno, pues es la literatura viva. La literatura que es viva es que corresponde a la vida del autor, ¿verdad? Es decir, una literatura amasada, hecha con vivencias. Y luego que sea capaz de agarrar al lector en sus vivencias también y llevarle aquello a un fondo de vida, no de...
Parece que los académicos no quieren dar cobijo ni entrada a ninguna fémina. ¿Usted cómo se ha sentido? Ay, no me he sentido nada, Nada. porque todo eso me es absolutamente indiferente. ¿No le importaría ser académica? Nada. 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 Sería un honor que culminaría toda una ¿Sabe historia. usted que ese honor no me interesa nada? Me divertiría mucho tener que hacer el discurso. Eso sería muy bonito. Incluso a lo mejor ya sabe usted sobre qué pronunciaría ese discurso. Sobre la academia. Ha vivido muchísimos años en América y prácticamente tiene usted su casa más bien en Brasil. En Brasil. Hace 36 años. ¿En qué lugar? ¿En Río? En Río. En Río. Copacabana. Qué bien, vive usted en uno de los lugares más codiciados por la Sí, gente eso del mundo y por el dicen, gran sí. turismo. Sí, eso es. A pesar de lo cual usted se escapa todos los años de Río y Sí, de Copacabana. A mí me aburre mucho aquello. Reconozco que es bonito y muy cómodo, es deliciosa la vida allí, pero aburrida más bien. Usted prefiere la Argentina, por lo que veo. Bueno, me entiendo bien, me entiendo con los argentinos. Me fue muy bien en la Argentina. Yo en la Argentina era considerada un escritor argentino, enteramente. La primera de sus novelas es Estación Ida y Vuelta, Sí, que es eso esta que tenemos aquí Esta. justamente en este trío que hemos seleccionado. Estación Ida y Vuelta es la obra que escribe usted en esos años de recién casada en Invierno Roma. del 25 al 26. Del 25 al 26. ¿Qué es Estación Ida y Vuelta? ¿Es una narración introspectiva? Sí, eso siempre. Es una suposición de el gran amor perfecto en la vida, ese amor definitivo, serio y tal, que siempre está amenazado por las debilidades del ser humano, ¿verdad? Y esas debilidades pueden arrancar a un individuo de aquel gran amor que es su base y que es la verdad, arrancarle, pero no le arrancan del todo, vuelve a lo que es verdadero. Con esta obra usted consigue muchas cosas. La cosa más importante desde un punto de vista histórico es que Ortega y Gasset la lea y la encuentre digna de ser publicada por Revista de Occidente. Sí, eso sí. Libro número 2, A la orilla de un pozo. Ah, a la orilla de un pozo. Este también tiene su historia. Es un libro, son 30 sonetos. Y eso tuvo origen en una, no discusión, pero conversación con Alberti. Alberti, que tuvo siempre una pasión por la poesía de gran forma clásica. Y hablábamos de esto. Alberti me decía, qué lástima que hoy día la poesía hace estos ritmos más o menos rotos y hemos abandonado la gran poesía clásica. Entonces yo le dije, sí, tienes razón, yo siento lo mismo. ¿Por qué no intentamos hacer una poesía que sea absolutamente surrealista, disparatada como idea, pero dentro de una forma estrictamente clásica? Y empezamos a hacer esto, y yo creo que le hice a él un soneto, el primero, y después empecé a hacer unos sonetos que eran cartas a amigos, con temas absolutamente disparatados, ¿verdad? Pero de una corrección extrema. Hice esos 30 que se publicaron el mes de mayo del 36, figúrese usted. De modo que ese libro no tuvo... No pasó gran cosa porque no hubo tiempo para detenerse en la poesía. El título del libro porque voy a reeditarlo ahora, A la orilla de un pozo, que es el primer verso de la fábula de Samaniego, de la fortuna. Ah, sí. ¿Verdad? A la orilla de un pozo, que es el sueño, ¿verdad? Porque por eso los sonetos son enteramente irracionales, ¿verdad? Pero de forma no, de forma son muy estrictos. Viene luego Teresa, que quizá es la obra más conocida de usted, Ya. por lo menos en este país, no sé si Ya, en todo es el mundo curioso. también. No creo. No. Aquí sí, sin duda. Aquí sí, ya lo sé. Aquí se la conoció a usted por Teresa, Claro. que es una novela que ha interesado siempre muchísimo. Y cuando la entregué a Calpe, pues creo que la entregué también en el mes de mayo, el 36, y ya no puedo salir. Pero Guillermo de Torre lo conocía, sabía. Y como empezaron a formar una pequeña editorial de los exilados, Aneja a Losada. Me lo pidió, lo mandé enseguida. Se publicó en Buenos Aires antes de llegar yo. Publicó en el 41. Yo llegué a Buenos Aires en el 42. Aunque sea una novela de encargo, usted está contenta de ella. Sí, le tengo mucho cariño. Es una cosa... Está hecha, yo he tomado como guión el canto El canto a Teresa. El canto a Teresa, porque encontrar cosas
sobre su vida realmente fue muy difícil. Como terminó tan mal, pues los descendientes no han querido hablar de ella, ¿verdad? Viene luego Memorias de Leticia Valle, Sí. que aparece en el año 46 y que es una novela de la que se habla mucho porque dicen que tiene cierta semejanza con otra famosa novela, Lolita, de Nabokov. Yo creo que no tiene ninguna. ¿Usted cree que no tiene ninguna? Ninguna. Tiene una cierta coincidencia en una cosa solamente, que es una niña sí, es bueno, de que es 12 una años niña la que seduce a un que hombre, seduce ¿no? a un caballero. Esta es la sí. cosa. Esto fue inventado cuando estaba escribiendo Estación Ida y Vuelta. Mi marido y otro amigo, cuando estábamos en la Academia de España, en Roma, estaban leyendo las Memorias de un pecador de Dostoyevsky. Y me dijeron, es una maravilla, tienes que leerlo. Bueno, pero yo ahora estoy escribiendo este libro y no quiero leer novela. Y entonces me contaron, me dijeron, bueno, sí, es un hombre que seduce a una chica de 12 años y la chica se cuelga. Claro que dije, bueno, yo escribiré un día una novela en que sea una niña que seduce a un señor y sea el señor el que se tiene que colgar. Y el último, del que hemos hablado antes, Desde el amanecer, Sí. donde empieza usted, por decirlo así, una obra importante que va a tener, me imagino, continuación. Pues sí y no, Veamos. porque esto es la autobiografía de mis primeros 10 años. Pero es una autobiografía sin nada de literatura, podríamos decir que es historia rigurosa. Lo que pasa es que es la historia mía hasta los 10 años, y a los 10 años yo llegué al barrio de Maravillas, que es el título que va a llevar el otro libro, ¿verdad? El que va a salir ahora. Eso es el que va a salir ahora. Yo allí no viví más que 3 años, pero fueron 3 años muy intensos y tengo un cariño enorme por aquel barrio, la casa donde se cruzan las dos calles, San Vicente y San Andrés, es el personaje principal de la novela. Creo que esa va a ser, en cierto modo, la primera parte de una trilogía que va a llegar hasta nuestro tiempo. Exactamente, eso es. Porque cuando usted llega al barrio de Maravillas es más o menos por el año... 8. El año 1908. Claro, fue cuando se celebró el centenario de la independencia. Hubo aquella fiesta enorme en la plaza del 2 de mayo, yo vivía allí al lado, y yo acababa de llegar allí. Cubre, por lo tanto, barrio de Maravillas hasta Hasta el 14, la guerra del 14. hasta la guerra del 14. Esto es. Y vendrá luego Escuela de Platón. Escuela de Platón, que empieza en el 14 y termina al empezar nuestra guerra. Libro que tiene usted ya más o menos bastante maduro, creo. Ya tengo entregada la mitad, me falta terminar. Trabaja usted mucho, ¿eh? Sí, muchísimo. ¿Es usted mujer que trabaja todos los días o solo Todos. cuando No. le apetece? No, trabajo todos los días disciplinadamente. Rigurosa y disciplinadamente. Sí. Y el tercer libro de esta trilogía se denominará Ciencias Naturales. Ciencias ¿Por qué? naturales. Bueno, pues porque en este libro, empezando por Barrio de Maravillas, no puede decirse que sean personajes centrales, pero son los más importantes, 2 muchachas que nacen en esa casa y que eso. Y una de ellas dice, yo escribiré un día un diario. Y no se vuelve a hablar mucho de este diario. Entonces, Ciencias Naturales no es más que el diario de esa muchacha, en el que va toda la revisión del tiempo aquel hasta la ciencia natural es la experiencia. Su nombre está asociado a la historia del cine. Es uno de los nombres que durante muchos años estuvieron sonando más en nuestros oídos. Fue uno de los rostros más populares del séptimo arte y está inscrito en la mitología del tango como uno de los grandes cantores del pueblo argentino. Y nos encanta haber traído desde Buenos Aires para dialogar con nosotros esta noche a fondo a Hugo del Carril. Bienvenido, Hugo. Muchas gracias. ¿Cuál era la profesión de su padre, Hugo? Mi padre era arquitecto Arquitecto. y hubiera sido también, posiblemente mi carrera, sentía una gran inclinación a la arquitectura y al dibujo, pero en fin, la vida siempre se encarga de desviarnos del camino que uno se traza a veces. No sé si para bien o para mal. Quejarme no puedo, he tenido bastante suerte, creo que en mi carrera ha influido mucho ese factor, pero me hubiera gustado mucho ser arquitecto. La carrera, por así decirlo, la vocación se manifiestan, ¿de qué modo? Bueno, eso ya a muy temprana edad, porque comencé a cantar cuando tenía 3 años. Fueron mis primeros pasos. Y curiosamente,
dentro de nuestra canción popular, porque teníamos una señora de servicio que en aquel entonces se escapaba de casa y asistía a lo que se llamaban piringundines, que eran unos bailes de suburbio, muy mal vistos por aquel entonces, pero esta muchacha asistía a estos bailes y ahí aprendió los primeros tangos. Y fue ella que me los inculcó. Parece que cuando tenía 4 o 5 años ya cantaba mi primer tango sin pensar remotamente que llegaría a ser mi especialidad. Y fue el tango Cara Sucia, el que canté por primera vez. Y a los 5 años ya debuté en un escenario. Por aquel entonces yo cantaba con un muchacho más o menos de vida que se llamaba Acuña, que cantaba extraordinariamente bien. Él fue el que me bautizó, porque cantábamos a dúo, él se llamaba Acuña, y Acuña del Carril sonaba bien. Me bautizó del Carril y me quedó más ese seudónimo. ¿Usted ha sido un segundo Gardel, Hugo? Mire, en principio Gardel segundos no puede tener. Serán muy lejanamente novenos o décimos. Naturalmente que Hugo se convierte en uno de los cantantes o cantores favoritos del país y a partir de eso y de ese éxito viene luego la entrada en el cine. ¿No es así? Sí, efectivamente comencé mi carrera como cantor, luego ingreso al cine como actor y posteriormente comienzo a la dirección de películas. ¿Cuántas películas en total como actor? Son muy, deben ser 60 o 70. ¿Tantas? Sí, sí. Bueno, es que aquí no llegaron, aquí no llegaron todas. Mi vida da lugar a eso y mucho más. No, no. Fueron muchas y algunas, yo tengo algunos títulos que recuerdo que se estrenaron por aquí. Podría decir una de las que usted mencionó, La vida de Carlos Gardel, fue una película que encaré con un gran cariño, dado que Gardel en definitiva fue un poquitito el maestro de todos nosotros, todos, el que más, el que menos, heredamos un poquito de su escuela. Y otra película que se llamó El último payador, que fue precisamente el cantor que antecede a Gardel, que se llamó José Bettinotti. Entremos ahora en una fase que es mucho más interesante desde el punto de vista de la creación, que es cuando Hugo del Carril, famoso astro del cine y famoso astro del tango, se convierte en director, realiza una serie de películas, de las cuales sobre todo hay una que aquí se recuerda muy bien porque fue, me parece, estrenada en España por los 50. Es una película que usted hizo en la selva del Paraná. Sí, Que se llamó Allá. Las aguas bajan turbio. Exacto, y aquí se llamó de otro modo. Se llamó Infierno Verde. El Infierno Verde. Sí. ¿Qué pasó con esa película que gustó tanto a la gente, que todos los comentaristas de cine dijeron que era una revelación? Llamó la atención tal vez porque encaraba un aspecto dentro del cine y una temática que hasta ese momento no se había encarado, o si se había encarado, se había hecho siempre con ciertos temores. Yo la encaré francamente, haciendo un relato muy prolijo de lo que había significado la vida de los trabajadores de nuestras selvas del norte. Y la verdad es que tuvo la película muy buen recibimiento de crítica y de público. Pero aparte, posiblemente el éxito haya residido en mi apasionamiento dentro del tema, dado que casi siempre me he inclinado por el tipo de películas, digamos, de corte social. Mis actividades ahora son de tipo rural más que nada, aunque a ustedes parezca mentira. Me siento un hombre de la tierra, por eso me gusta inclusive contarlo y decirlo, porque la gente no se hace a la idea que a mí me guste sembrar un árbol o hacer experiencias de tipo agrícola o criar animales, que también lo estoy haciendo en la actualidad. Y me apasiona. Casi podría decir que me apasiona tanto como el cine. ¿Tiene usted una finca, una hacienda? Tengo una propiedad en lo que se llama el Delta, que viene a ser la desembocadura del río Paraná en el río de la Plata. Está formado por un sinnúmero de islas, atravesada por infinidad de canales. Y entonces ahí paso gran parte de mi tiempo, ahora, con mis hijos, mi mujer, en fin. Como cantante usted está en activo. Sigo, reparto mi actividad, digamos así, de tipo rural, con algunas salidas, hago algunas giras por el continente, sigo divulgando el tango en todo lo que pueda. Yo creo que, aparte de la satisfacción que a mí
personalmente me produce, lo considero una obligación como argentino. Hace, podríamos decir, 25 años, 30 años, los tangos se resumían casi todos a contar una breve historia, casi siempre sentimentaloide, en fin, emotiva, pero que llegaba al pueblo, porque era del pueblo, aparte eran relatos todos concernientes con el pueblo. Cuando ingresaron poetas brotados de academia, ya comenzaron a hacer versos que no respondían a esa simplicidad. Y en los compositores musicales sucedió tampoco un poquito lo mismo. Se evadieron de la simplicidad musical para entrar dentro de cosas muy intrincadas musicalmente y que yo considero que el pueblo, el público, no asimila rápidamente. Entonces, al no asimilar rápidamente una música, evidentemente, demora más en popularizarse. En cambio, y sabe usted, la música moderna podríamos decir que en un 80% de su producción está compuesta por cosas muy simples, por melodías tremendamente simples, pero que el público capta inmediatamente y asimila, la repite y así se va popularizando. Todos estos años han sido para el pueblo argentino años de mucha tensión, de una gran esperanza y de una gran inquietud al mismo tiempo, ¿no? Sí, evidentemente que sí. La lucha ha sido siempre un poquitito fuerte entre, digamos, el pueblo y las clases privilegiadas. Evidentemente la lucha tampoco ha sido fácil e inclusive casi podría decir que tampoco se puede dar por terminada. Pero tengo la esperanza que tanto un sector como el otro entren en un entendimiento razonable y no se desborden ni de un lado ni de otro. Cuando lleguemos a ese punto medio, el país comenzará a funcionar. ¿Cuánto tiempo hace que no venía usted por España, Hugo? Y muy poco, debe ser aproximadamente 3 años que le hice una última visita al general, cuando estaba asilado acá. Al general Perón. Sí, sí. Vino usted a verle aquí a Madrid. Viene varias veces. Ajá. Es un poquito como podría decir, como mi padre, para mí. Entonces lo he estimado y lo he querido mucho siempre. Creo que fue un hombre excepcional, político realmente increíble y un estadista brillante. Tan es así que crea él en realidad una posición política que después asumen muchos países, sobre todo los países latinoamericanos, ¿verdad? Que necesitan sacudirse ciertos yugos. Y, en fin, lo admirable en este sentido. ¿Usted cree que si Perón no asume esa última tremenda decisión a su edad, después de tanto tiempo, de ir a incorporarse al frente de su pueblo, el general probablemente estaría vivo todavía? Yo supongo que sí. Yo supongo que sí. Él ha tenido ya enfrentamientos muy amargos. No ha sido compensado como debía haber sucedido. Discúlpeme, pero me pongo un poquitito, que me invade cierta emoción cuando hablo de él, porque lo vuelvo a repetir, siempre lo he estimado y lo he querido mucho. Y me han apenado muchas cosas que han sucedido en mi tierra después que él llegó. Efectivamente, creo que si el general no hubiera vuelto al poder, estaría paseando por la Gran Vía. ¿Le mató entonces el enfrentarse con tantas responsabilidades? Le mató su pasión, la política. Y no tuvo duda de que tenía que ir y hacerlo. Sí las tuvo. Inclusive me las comunicó a mí en una oportunidad en que lo visité hace ya más o menos 7 u 8 años, y en la cual fuimos a cenar juntos y me expresó sus dudas entre volver y no volver, porque evidentemente él dudaba de cuáles podrían ser las consecuencias si él regresaba al país. Y las consecuencias él las llevaba hasta la posibilidad de una guerra civil. Y esto sí le aterraba. Yo pertenezco al peronismo, al buen peronismo.
Y creo que es una fuerza popular demasiado positiva y que está integrada, podríamos decir, por el 60% de la nacionalidad. Creo que cuando existe una proporción semejante, un partido no puede morir. Puede desmembrarse tal vez, pero todo está en encontrar los hombres que lo vuelvan a aglutinar, pienso yo, ¿no? Y creo que este fenómeno se va a producir en la Argentina. Pero hubo sin duda alguna una división dentro del peronismo, hay una escisión, hay un abanico muy amplio Hay una de división. tendencias. Cuando muere el general, los demás oficiales opina cada cual por su cuenta. Pero de repente brota también otro general, puede. Me encanta verle a usted tan optimista. Sí. ¿Cómo era Perón humanamente? Yo le he dicho que lo quería mucho. Bueno, aparte de sus virtudes como estadista, Por eso. como político, como líder, así vis a vis, Por eso, a eso voy. frente a frente, ¿cómo A era? eso voy. Increíblemente humano. Es decir, yo sí he admirado algo en Perón, aparte, por supuesto, de su capacidad política y sociológica. He admirado tal vez más el sentido humano que tenía de las cosas. Él lo hacía todo movido por la emoción, por el cariño, por el afecto que le tenía a sus cosas, a sus tierras, a su gente. Esto ya comienza en él desde que era teniente. Cuando era teniente, el general visitaba todos los pequeños ranchos de una provincia nuestra que se llama Santiago del Estero, y su sueldo íntegro iba a parar a mano de la gente más necesitada, ya en aquel momento. ¿Cuál puede ser ahora el porvenir político y humano de la viuda del presidente? Bueno, eso ya no está en mis manos predecirlo, ni tampoco podría expresarme sobre eso, porque no